Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y tenemos aquí un mazo increíble, o bueno, por lo menos que está guapo. Tenemos aquí Treasure Midrange, ok, bueno, una Orthop, básicamente que va de tesoros y bueno, va más al midrange, ok. Y voy a explicarlo un poquito por encima, la verdad. Un mazo la verdad que es muy interesante porque depende de la situación de la partida. Podemos jugar un Ugin, sí, lo digo en serio, jugar un Ugin, que no es para nada midrange. De hecho, se suele jugar en control midrange, no porque no acabas llegando a ese mana. Pero sí que es cierto que en este mazo sí. ¿Por qué? Porque vamos tesoros, ¿ok? Podemos rampearnos fácilmente. ¿Cómo? Pues llevamos Gas Hedionda. Gas Hedionda, joder, es que el nombre también tiene cojones. Gas Hedionda que cuando muere, pues bueno, generalmente crearemos una ficha de tesoro, sacrificándolo también de esta forma con disputa mortal para crear un tesoro más. Y aparte llevando también, pues bueno, comerciante del puerto Calavera, que pone un tesoro cuando entra. Y si nos conviene podemos sacrificar o tesoros o criaturas para robar cartas. Es decir, tienen, o sea, muy polivalente, la verdad. Aparte llevamos también cositas de tokens, que ponen tokens, como puede ser caza de especímenes. Aparte llevamos un banquillo con lecciones, que ahora enseñaré. Caza de especímenes, bueno, profesora de simbología. Al fin y al cabo, bueno, son cositas que aprenden, son cositas que tienen que ver con el banquillo, más que nada. Llevamos también para robar aferrarse al polvo. Claro, y el murciélago, ok. Eso es lo que llamamos de tokens. No está mal, la verdad, al fin y al cabo. También llevamos un Spellbinder, si yo pudiera llevar más, la verdad. Lo que pasa es que no tengo más. Pero bueno, sí que es cierto que si vosotros jugáis esta versión, recomiendo que llevéis como 4 copias o 3 copias, la verdad. Es lo que se suele llevar. Y nada, pues no mucho más, la verdad. Llevamos descarte en plan Zousai. Si, por ejemplo, casteamos, bueno, pagamos este descarte con un tesoro, elegimos la carta que descartar nosotros. O sea, que nos atierra, claro. Pero es como un Zousai sin pagar la vida. O sea, que está muy muy bien. Lo que iba diciendo, removal por aquí, set de jefe de sangre y por último acto desalmado como, bueno, el último removal. Contar con lo prohibido para sacrificar los tokens que ponemos y robar un poquito. Y pues bueno, va a empezar ya con los costes altos. Llevamos el coste 4, acontecimiento de extinción. Elegimos lo que exiliar, así que oye, polivalente, para adentro. También llevamos, obviamente, no podría faltar Tergrid en todo mazo midrange, creo yo que lleve negro. Tergrid es obligatoria. Llevamos Tergrid, diosa del pavor, obviamente por la contraparte del farol, porque de verdad es increíble, es increíble. Los que habéis visto ya algunos vídeos míos sabéis que, bueno, da la talla, la verdad. Ugin, obviamente, aquí llevamos los costes muy muy altos. Sería, bueno, profesora Onyx y sobre todo Ugin, como un coste muy alto que tenemos que pagar, sobre todo con tesoros. ¿Podemos llegar al late? Sí, pero con tesoros es mejor pagarlo, la verdad, en vez de quizás atacarlo un poquito. Y bueno, por último también profesora Onyx, que está no tanto al late, podemos jugarla más al mid, pero bueno, también es un coste altillo, no vamos a decir que no. Y por último, de banquillo llevamos 3 ciencias ambientales, un vapor necrótico sería en este caso, 2 Tech Summoning y por último una exhibición de mascotas. Ya que llevamos muchos tesoros y podemos rampearnos muy fácilmente, pues llevamos una exhibición de mascotas en el banquillo también, para poder jugarla. Llevamos 24 tierras y oye, vamos a probar a ver qué tal va el mazo. Importante, suscríbete aquí para apoyar un poquito al canal. Estamos a punto de llegar a 1000 suscriptores y si te suscribes te agradezco mucho, la verdad. Por lo menos yo. Y ahora sí vamos a ver qué tal va el mazo. Ok, una mano aceptable. Pues bueno, más o menos, ahora que lo pienso. Podemos jugar de por ahí intelectos, bueno, como sin pagar tesoros, es decir, como una carta normal y corriente, pero la mano es lentilla, La mano es lentilla, la verdad. Jugamos contra Yorion. Yorion puede ser seguramente su TIE Control. Su TIE Control, cuando no le damos presión rápido, estamos jodidos un poco, ¿Qué más sale él? He tenido una mano porque tampoco es una mano desastrosa, pero está ahí, la verdad. Demasiado al late, o sea, turno 3. De hecho, hecho mulligan, perfecto. Ok, Ugin. Más al late todavía. Estoy pensando en algo, quizás necesitaré poner algún tesoro. Ok, a lo mejor yo que sé, con robar, una disputa mortal. Bueno, tampoco puedo jugarla, claro está. Cuando juegue a lo mejor el comerciante, haré el Zousai y le quitaré lo que más me convenga, la verdad. Es lo bueno de esa carta, ok, del devorar intelecto. Se rampee, me da igual lo mismo que se rampee, no le iba a quitar eso. Pero claro, necesitamos llegar más rápido que él. Necesitamos ir más rápido que él. Si no, la cagamos, A ver, caza de especímenes. A ver qué cojo del banquillo. ¿Qué puedo coger, tío? Ciencias ambientales, no. Vapores necróticos. No. Es que no, ninguno me conviene. Por ahora. Yo creo que el vapores necróticos, por si acaso tengo que exiliar mi bicho y exiliar algún bicho suyo. A lo mejor, yo que sé, un Gargadot, un Polucrano, alguien lleva. Alguna profesora Onyx quizá. Mira, ahí está, Valky, perfecto. Ah, perfecto, literalmente, porque vamos a jugar eso, el vapores necróticos y exiliar al Valky. De hecho me va a quitar este de aquí, ¿no?
comerciante de Puerto Calavera, quizá, no sé. Vale, la Tergrid. Tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que matarlo. Sí o sí. Si no, creedme que la cago, porque como transforme en Tergrid, entonces tenemos un problema ya. Lo que pasa es que él tiene que pagar 5 manas para transformarla, porque no puede, creo que no puede transformar el faro. Uy, joder, una conexión. Lo que va diciendo, él no puede usar el faro, como iba diciendo antes. Así que creo que tendría que pagar 5 manas. Ya, voy a hacer de todas maneras, voy a exiliarlo con vaporos necróticos. Que tenga counter o no, bueno, pues me da un poquito igual. Aparte tiene 2 cartas en la mano, es decir, tiene muy poquitas cartas en la mano. Ah, vale, se lo exilio. Vale, concede. Bueno, a lo mejor si se te pega el turno, quizás sí que pueda hacer cosas. Ok. Yo voy a probarlo, a ver si entra el Zousai. Ya, comerciante por aquí. Si no tiene counter, lo pago con el mana. Muy potente, ¿eh? O sea, lo estoy pensando, es muy potente, tío. Es muy potente esa carta. Porque yo que sé, un mazo, por ejemplo, aquí, como que va alrededor de los tesoros, se nota demasiado, ¿eh? A tener en cuenta que puedo quitarle lo que yo quiera. Y, joder, no sé, a mí me flipa un poco, ¿eh? Quizás el ultimátum, ¿no? A ver, las tierras que tiene son... Tiene 5 manas, cierto es, le falta para jugar ultimátum, le falta bastante, pero... Es que prefiero quitárselo ahora en vez de tener que esperar, la verdad. No, créeme, es recomendable. Y nada, para esperar nosotros a robar la cuarta tierra. Ha robado tierra él. Vale, me ha sacrificado el bicho. Poquito o sea, me da totalmente igual. Voy a robar carta a ver si encuentro la tierra. Por lo menos, por favor. No. Si no se encuentra la tierra, tío. Qué putada, ¿eh? Pero el hecho de que lo pienso, murciélago y sacrificarlo y poner un token. O sea, poner un tesoro. Habría sido mejor opción, pero no... Se me ha pasado por alto, la verdad. Ok. Qué pesado mi oponente, ¿eh? Está ahí exiliándolo todo. O sea, no sé, para un bicho un poquito mal gastado, la verdad. Un poquito no, bastante mal gastado. Caza de especímenes, perfecto. Voy a buscar las ciencias ambientales. Ahora sí, para poder por lo menos encontrar tierra. Y nada, pues turno de él. Y aparte, lo bueno es que también tengo en la mano un Extinction Event. O sea, si quiero exiliarle el Yorion, pues hago coste impar y a tomarlo por culo. No es muy difícil. Y roba tierra. Tiene que jugarlo. Se va obligado a jugarlo. Aunque lo pueda exiliar, se va obligado a jugarlo por el tema de que... Joder, no se va a quedar sin hacer nada en el turno. No es plan. Por eso. Ok. Blinkea ahí. No lo hemos robado bien. No ha estado mal. De hecho, incluso me estoy pensando, ¿me molesta Yorion en verdad? Creo que no. Voy a buscarme tierra para el siguiente turno ponerla. Jugar disputas mortales. Sí, disputa mortal, ¿no? Sí, jugar disputas mortales, poner tokens. Y me sale quizás más rentable que exiliar a Yorion ahora. O incluso jugar el farol de Tergrid. Cierto. Lo voy a hacer. Prefiero jugar el farol de Tergrid. Para tener en cuenta que yo puedo hacer habilidades y enderezado cada turno. Y aparte no tiene cartas en mano. Él tiene que o sacrificar Yorion en un momento dado o ir perdiendo vidas. Obviamente va a perder vidas, va a ir perdiendo vidas poco a poco, pero ten en cuenta que a cada turno le llevamos 6 palos si queremos. Ok, serían 6 por... no voy a pegar. 6 por 2, 12, básicamente 6 por 3, 18. Dentro de 3 turnos, bueno, 2 turnos más o menos, se ve obligado a sacrificar o el refugio de Sauce Lovera o el Yorion, una de las dos. Ok, y oye, no está nada mal con el mazo. O sea, estamos jugando contra un tier 1. Ok, augurio del mar. Vale. De 4. ¿Qué tiene en la mano? Mi pregunta. Son... 6... No puedes jugar. Turno extra no podría jugar. Tiene 2, 3, 4, 5, 6. Vale, lo parte para poner un lobito. Ok. Bajo tierra. Quizá podía... Es verdad, tenía que haberme buscado tierra con las ciencias ambientales. Cierto es. Voy a jugar... Es que el Yorion pega al cabrón, No, espera.
Bueno, sí, lo voy a hacer, Coste impar. Ahí está, perfecto. Y nada, pues yo me espero su turno, ¿no? Bueno, no, espérate, lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Para no darle el chance de que pueda descartar alguna carta que no le mole, que haya robado. Y pierde tiras, perfecto. Está 14 ya, ¿eh? Está ahí más o menos, está tirando, está tirando. Tiene turno, ciencia ambiental, lo que va diciendo, bajo tierra y hago disputa mortal, sacrifico el bicho y a tomar por culo. Ya tendría bastante maná. O sea, serían, sí, literalmente son 6. Bueno, he encontrado tierra ahora. Vaya por Dios. Nada, pero voy a hacerlo. Voy a poner una tierra blanca, que tierra blanca sí es cierto que, bueno, pues no hace falta alguna, ¿no? Alguna más. Ahí está. Tierra básica blanca, que por cierto no he leído los textos, ¿eh? Sí que es cierto que me sorprendió mucho que llevaran textos, que tuvieran textos impresos, o sea, las catas, o sea, perdón, las tierras, perdón. Pero no le he echado mucha cuenta por ahora. Hostia, no, yo quiero pegar, porfa. Dale. Que me entre en 2 palos me da igual, ¿eh? Pero que él se queda menos vida sí que es importante. Vamos a descartar. Bueno, o perder vidas, depende. Y ahora aquí es la pregunta del millón. Tengo ahora mismo 6 tierras. ¿Qué puedo sacrificar? La disputa mortal, poner... ¿Y hacerlo ahora? Ah, puedo sacrificar, vale, pues dice artefacto. O sea, puedo sacrificar el farol de Tervil para hacer la habilidad. No, por favor. No quiero hacer eso. Ok, pero es verdad que puedo hacerlo. No, hostia puta. Vaya. Guay. Y nada, ya no tengo que hacer nada más. Y de turno lo que hago, bueno, bajar tierra, jugar Ugin. Y yo creo que ya la partida... mal. La partida bastante mal para él, la verdad. Ten en cuenta que aunque haga ultimátum yo puedo hacer Ugin y lo que baje pues lo exilio, ¿ok? Ten en cuenta eso. Yo qué sé, me hace... Boninclex... ¿Cómo se llama? Boninclex Tibal. Bueno, pues lo hago un -7 y lo exilio. Y aparte, bueno, entra con ¿cuántos contadores? Con 7. Bueno, tenía que suicidarlo, tenía que matarlo a él, pero oye, valdría la pena, la verdad. Voy a por Dios. Pues sí, voy a jugar alrededor del Yorion, ¿eh? Sobre todo. A ver qué es lo que me busca. También espere, claro. Ok. Vale, pues ya tendría aquí, ¿no? Lo que yo... que me haría falta. A ver, el profesor Oni sí que es cierto que está por culo, da mucho por culo. Tened en cuenta que se va a dar mucha ventaja de cartas. Y bueno, pues de dar un turno extra. No me importa, pero sí que es cierto que puede usar la habilidad del Planet Walker. Y eso sí que me importa, la verdad. Sería quizás quitarle Valky. Estoy pensando. Quitarle Valky quizás, que haga el turno extra. Y nada, pues yo en mi turno haría Win. Y le exiliaría, pues, una cada permanente que él controla quizás. Yo solamente es para que mi Win no se muera. Que eso no se nota, ¿no? La verdad. Ok. Putada de la jugada esa, que... pues bueno, mi favor de se va a exiliar. Cierto es. +1. Está 9 vidas, está casi muerto, tío, pero no... no se muere. Casi, pero no. Pica la nariz. Va, él de nuevo me pega de 2. Nah, yo de vidas tengo... para aburrir, vaya, para aburrir. Así... ay, coño, ni idea el micro. Así que me da igual, la verdad. La putada es eso, lo que yo decía antes, que es que se da mucha ventaja con Profesor Onyx. O sea, básicamente mirar las 3 primeras te queda la que tú quieras. Es ventaja. Quieras o no, es mucha ventaja, la verdad. Y se nota un montón. En la partida yo llevo una, pero no me ha salido por ahora. Hay que joderse un poco, porque no me ha salido. Pega, son 4. Quizás alguna Madland le vendría bien al mazo este. Quizás... o sea, siempre, bueno, Midrange se ha aprovechado mucho de las Madlands. Y la putada es, ¿tendrá counter o no tendrá counter? Es la pregunta del millón. Esto dice que no sea token. O sea, sacrificar un permanente, no, cualquiera. Que no sea tierra o descarte una carta. ¿Y tengo cuánto mana tengo yo? Tengo para enlazarlo 3 veces, ¿eh? Voy a hacerlo una vez, a ver qué es lo que hace.
También es cierto, tiene muy poquitas vidas. Es decir, teniendo en cuenta que... ¿Qué lo voy a hacer, Creo que voy a enderezar el farol. ¿Qué puede tener en la mano? Le obligo a descartar o a sacrificar un permanente que nos atierra. ¿Ok? Porque para que no se muera, obviamente. Descarta carta. Ok. Predicto las sombras. Y... voy a darle turno. Me diréis, ¿por qué das turno? Ay, coño, madre mía el micro. Le estoy metiendo de hostia al pobre. Hoy lo tengo cansadito, de verdad. Me diréis, ¿por qué le doy turno? Básicamente, si a lo mejor me juega un board inglés que me quiera matar, que quiera amenazarme con letal, pues bueno, tengo por lo menos en la mano el aferrarse al polvo. Le exilo cualquier bicho de su cementerio y me gano viditas. Que no se notan. Y si no me hace nada, pues bueno, enderezo el farol y entonces le hago otra vez la habilidad. Yo lo he pensado, es que si tiene counter, malgasto el turno entero. Tened en cuenta eso. ¿Ok? Y aparte está muy mal de vidas y muy mal de, en general, cartas, ¿no? O sea, si yo puedo de verdad, puedo hacerlo 4 veces más, contando con el siguiente turno. Si puedo hacer eso, lo obligo o a descartar un montón o a sacrificar un montón. Depende de lo que le diga, pero un montón, la verdad. A ver qué es lo que hace, un augurio. Bottom y la parte superior. Ok, esa carta sería importante quizás. A ver, déjame hacer la habilidad. Vale. Descarta tierra. No, descarta un cultivo y bueno, tierra básicamente. Cositas para tierras. Y pues bueno, vuelvo a hacer la habilidad de nuevo. Si descarto toda la mano entera, ya me quitaría de problemas, la verdad. Puedo dejar que me entre el daño sin ningún problema. Sacrifica el... ok. Enderezo. ¿Tiene? ¿Cuántos contados tiene? Tiene... o sea... podría hacer la habilidad, tendría que descartar unas pocas de cartas, ¿no? Repite 6 veces más. Creo que lo he cagado yo. A ver, no juego el Ugin por el tema de que puede tener algún counter. Cierto es, pero ahora va a hacer el ultimátum de la profesora Onyx y me va a ir un poquito a tomar por culo, ¿no? Quizás. Como no me ponga a descartar como un cabrón, me muero, sí, literalmente. Aparte son 6 veces, ¿no? O sea, ¿cuántas veces son? Hace el de esto. ¿Cuántas veces? Cada oponente puede descartar una carta, si no hace, pierde 3 vidas. Repite el proceso 6 veces más. Me iría a... no, sería letal. Sin... claro. De forma sería letal, tendría que sacrificar con disputa mortal el farol de Terrible. Es algo que no quiero, pero... puedo aferrarse al polvo para robar una carta. De cualquier forma me voy a 4. Me he obligado a sacrificar el farol de Terrible. Ha sido fallo mío, la verdad. Tendría que haber cogido y quizás en vez de hacer eso, bueno, pues... me duele. Yo tendría que descartar a Lugin. Nah, sí muerto de todas maneras, ¿verdad? O sea, tengo 6 cartas, pero tengo que hacerlo una vez más. Si no fuera por eso, sí sobreviviría. Porque me da 4 vidas, me pega y me mata. Sí, vale. Yo no juego a Lugin por lo mismo, es que estaba enderezado. Yo digo, bueno, pues puede tener algún counter perfectamente. Pero es verdad que en esta situación había que arriesgarse, ¿ok? Sobre todo con la profesora Onyx. Cierto es que, bueno, si no hubiera tenido los contadores, sí creo que lo hubiera ganado sin ningún problema. Por el tema de que, bueno, le metía demasiada presión con el farol. Pero, bueno, no pasa nada, hombre. Tengo que jugar a Lugin. Pero dicho eso, yo tenía miedo del counter, que aquí, yo que sé, un Saya venir, me quedaba sin hacer nada en el turno, literalmente, sin hacer putamente nada. Y de eso es lo que yo tenía miedo. Pero claro, se ha notado un poco profesora Onyx. No, pero casi, si llevaba tener una carta más en mano, sí que es cierto que hubiera hecho más, ¿ok? Ten en cuenta, si yo tengo una carta más en la mano,
Vamos a jugar otra. Una carta más en la mano, habría descartado la mano entera, no pasa nada. Habría jugado a Frasa al Polo para robar carta, incluso para ganar vidas. Y podía en el turno hacer 3 veces más Farol de Tergrid. Él tenía ya casi ninguna carta, casi ni vidas, casi ni siquiera permanentes en el campo de batalla. Y lo hubiera obligado o a descartar la mano entera, o, bueno, a descartar la mano entera y a sacrificar algún bichito con los que pegaba a él. O sea, estaba fatal mi oponente. Yo creo que hubiera sobrevivido y sí hubiera ganado la partida. Ok. Son Mulligan. Esto es un keep, la verdad. De hecho, me voy a quitar el conectar con lo prohibido. No veo ahora mismo aquí muchos tokens, así que, bueno, pues eso me lo tendré que quitar. Lo que sí que me mola es que tenemos, bueno, descarte. Ok, tenemos, bueno, los dos Soul Size, ¿no? En la mano. Madre mía, el Mechoken este que no veo una mierda, ¿eh? Otra vez contra Sultai Control, tío. Para, por favor. No quiero Sultai Control. No quiero más Sultai Control. Para. De verdad, ¿yo qué he hecho? Nada, vale, esperando servidor. Fallo de conexión, no pasa nada. Pero es eso, quizás una mano muy lenta. Ok, pero bueno, cierto es que conectar con prohibido es lo peor que tenemos en la mano. Es lo que menos necesitamos. Llevar tierra. Voy a hacer descartar. No tenemos suficientes tesoros y aparte no quiero perder tampoco el tiempo. Ok, Mystical Dispute. Sí, Sultai Control. Ok. Bueno, así de turno, si a lo mejor me deja vía libre, pues haré Comerciante de Puerto Calavera. Y bueno, pues devorar intelecto como un Zousai bien jugado. Y primero lo dicho, lo he jugado por básicamente para no quedarme sin hacer nada los 3 primeros turnos. Que joder, se nota, ¿no? Se nota bastante. Ok, para automáticamente. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, la verdad. Patrón no tiene siquiera Sultai Ultimatum. O sea, no tiene, perdón, el Ultimatum. Sultai Ultimatum. Así que quizás le puedo quitar el Vindios del Bots. Uy, del Mar también es una opción. Le quita el Binding. Aparte con el Binding se rampea y mata al bicho y pasa un poco de que pase eso. Cierto, me gustaría haber quitado el Omen of the Sea, porque con el Omen of the Sea se podía profundizar mucho más y podía, bueno, pues encontrar Ultimatum. Pero claro, es que no sé, tampoco seguro y aparte el Binding me mata al bicho, se rampea a él. Me veo una putada muy grande. Ok, carruaje de Zika, me ponen algunos tokens. Vale. Pues mira, te va a gustar o no te va a gustar, pero yo te lo voy a exiliar. Y ya pegar, por lo menos un poco. Ah, no, es verdad, vale, que eso entra... Vale, que eso es zape. Ok. Lo que sí que tendré que hacer es sacrificar mi comerciante de Puerto Calavera para poner un tesoro y robar cartas. Sobre todo tenía algo que hacer en los turnos, ¿ok? Porque me siento un poco, pues ahí, ¿no? Como tirando para adelante lo que puedo, la verdad. No tengo casi nada a la mano. Por eso la putada. Ok, Cultivate. Lo que sí que noto que este mazo contra el Sultai Control no va tan mal, ¿ok? Porque, bueno, ya tenía 3 cartas a la mano. Las 3 cartas las conozco, no son peligrosas. La mayoría no son peligrosas. Ya eso no se nota, ¿no? Bueno, otro token, que exiliar sin el turno. Spellbinder, muy buen robo. Sí, señor. Par. Estaba pensando, estaba dando ahí, bueno, pues, ¿qué era? ¿Par o impar? No me acuerdo. A esta casa tienda, por lo menos algo es algo, la verdad. ¿Qué hace? No, y por lo menos voy metiendo presión poco a poco. Él no tiene, solamente tiene de mano counter y, bueno, maneras de profundizar en la biblioteca, cierto es, pero lo que va diciendo que no tiene mucho más, la verdad. Incluso eso, con la poca Yorion en la mano voy a hacer Spellbinder para joderle quizás la jugada. Ok, me parece bien. Lo dicho, Spellbinder por aquí. Aparte no puede contrarrestarlo. Veredicto de las sombras.
¿Cuánto mana tiene él? Mi pregunta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede jugar perfectamente lo que le exile. Sí, puede jugar perfectamente. Pues... una putada, ahora que lo pienso. Pero sí al counter, ahora que lo pienso. Si nada puedo jugarlo sin ningún problema, sí, le quito el counter y punto. O sea, que valga 5, ¿ok? Es muy difícil que mi oponente caste ese counter, por favor. Muy complicado. Ahora, Veredicto de las sombras, ahí está, antes de, bueno, puede exiliarme cualquier cosa antes de igual Yorion. Una putada muy grande. Y una pérdida de turno. Ok, blinkea ya. No importa mucho, pero voy a jugarle a todo ese almado. Ahora digo, ahora mismo. A la tierra, perfecto. La vaya presión ya profundiza la biblioteca con el augurio del mar. Pone 2 tokens, que eso no se nota, ¿no? Ok, me parece bien, profesor Onix. Me parece bien, pero la putada es que tiene ahí demasiada gente, ¿eh? Claro, es que tengo que elegir. Cuando muere Gas Hedionda. Joder, ¿cómo se llama esto? Gas Hedionda. O poner un tesoro. O si pega una... es que si pega una ardilla y yo bloqueo, puedo darle menos uno a la ardilla. Hostia puta. Bueno, esto dice mayor fuerza o mayor coste de maná, ¿no? Cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza. Ok. O sea, sacrificaré a... hostia puta. Pues... estamos jodidos, ¿eh? Estamos mal. Sí, estamos mal. Voy a conceder paso olímpicamente. O sea, a ver, yo voy a hacer sacrificar el pulpito. He pensado a lo mejor, yo qué sé, si robo tierra, y cada puta que tiene carruaje de Zika, ¿ok? Yo no puedo tener una profesora Onix si tiene, bueno, pues está viniendo presión constantemente. Yo pensaba, bueno, pues a lo mejor, quizás, si puede pegar con alguna ardilla, si pega con alguna ardilla, y logro bloquearle y darle menos uno a la ardilla, y luego robo tierra, ya, él no puede transformar el carruaje de Zika y yo puedo jugar a la profesora Onix sin ningún problema. Ok, pero bueno, sí que es cierto que se ha notado un poco, o sea, ha dolido. Pero bueno, en el caso, hasta aquí el vídeo. Quizás en estándar 2022 vaya mejor. Yo he visto versiones, pero como iba diciendo antes, de estándar 2022. No, bueno, no con las expansiones que vayan a rotar, sino con las que se quedan. Ok, quizás esa versión vaya mejor. No sé, esa versión no me ha hecho mucha gracia, pero bueno, está ahí, la verdad no vamos a decir que no. Trisur Midrange. Y bueno, si te ha gustado, recuerdo que puedes suscribirte, darle mucho amor al canal y al vídeo, a todo en general. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.